haga una oración ya para dar comienzo a este tiempo. Así que entonces tenemos a la Iglesia Renovación Cristiana desde Bogotá, con nuestros pastores Aicardo y Mirellita. Muchas gracias. Tenemos también hermanos de una iglesia muy querida aquí en Ibagué, en la iglesia Comunidad Cristiana Chalón. Nuestro pastor Dionisio Orjuela, que nos ha permitido que un grupo de hermanos esté con nosotros, y acá pues está entonces en representación nuestra hermana Marlene Orjuela. Qué bendición. ¿Dónde está? Bueno, ya ahí nos estaremos viendo y conociendo dónde están. Mi hermana Idalia hasta ahora se está conectando, que no da con el link. Ok, está bien. Tenemos también desde Bogotá, de la Iglesia Alianza, nuestro pastor Luis Edgar Vargas, de la Alianza Bosa. Ya estará conectado, pastor Luis Edgar. Bueno, parece que están ingresando. De la Iglesia Bautista, en representación de la Iglesia Bautista, pues tenemos también desde Estados Unidos a nuestra hermana Erlinda, y aquí en Ibagué a nuestro hermano Pedrito. Bueno, espero que estén por allí también y les damos la bienvenida. También de una iglesia aquí en Ibagué, nuestra iglesia Alianza CMD. También tenemos representación de la iglesia Epicentro acá en Ibagué, de la Misión Carismática Internacional. También hay representación de Casa Sobre la Roca, y también desde Escocia nos va a acompañar Paul Ángel, que está trasnochándose, porque allá creo que son como las 12 de la noche y va a dedicar esta vigilia al Señor. Así que tenemos estos lugares que se han conectado también ahí pegaditos a este tiempo del seminario con la Iglesia Renovación. Y muchas gracias, Pastor Aicardo, por esta oportunidad. Entonces quiero que nos salude mi pastor. Ok, buenas noches a cada uno de los hermanos que nos acompañan de las diferentes congregaciones que se han unido a este tiempo y a este seminario de oración. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga, y que podamos disfrutar de su presencia, de la enseñanza de la palabra en lo que es este movimiento de oración. Es un gusto como anfitriones Renovación Cristiana tenerles a cada uno de ustedes, y le damos la bienvenida al pastor Omar y a la pastora Idalí por traernos esta enseñanza de la palabra acerca de la oración. Indiscutiblemente la oración es básica y fundamental en la vida cristiana, y hemos orado y hemos ayunado también para que seamos enseñados en la palabra acerca de la oración, y que nuestras vidas sufran un cambio en cuanto a la oración y la comunión con Dios, de tal manera que podamos entender un poco más o mucho más acerca de nuestro conocer al Señor a través de la oración y poderlo amar a través de la oración. Pastor Omar, pastora Idalí, bienvenidos, y estamos en sus manos para recibir la enseñanza de ustedes. Amén. Pastor Aicardo, muchísimas gracias por sus palabras, y también agradecemos la apertura que ustedes han tenido para permitir que otros hermanos de otras iglesias y congregaciones también puedan participar de este seminario. Antes de ya iniciar, como Pastor Aicardo nos mencionaba, mi esposa Idalí, yo soy Omar, y los últimos 24 años de nuestra vida ministerial la hemos dedicado en gran parte al ministerio de oración. Y el Señor nos hizo ese llamado hace ya unos buenos años atrás. Y estos últimos 24 años hemos tenido el privilegio de servir en la iglesia
pero también desarrollar el ministerio de oración en muchos lugares. Inicialmente pensamos que era para una iglesia solamente donde pastoreábamos, pero luego se fue extendiendo a otras iglesias, luego se extendió a toda una denominación y luego se extendió a otros lugares, iglesias hermanas, y luego, por gracia de Dios, él abrió las puertas para ir a otros países. Y ha sido un privilegio, en verdad, poder servir al Señor en algo que amamos profundamente, como es en la oración. El gran privilegio que tenemos de estar junto al Señor y de poder hablar con Él y poder oírlo, que básicamente en eso consiste la oración. Y en estos 24 años que hemos venido desarrollando el ministerio de oración, lo hemos hecho por etapas y estamos viviendo una etapa muy maravillosa. Esta etapa ha sido maravillosa porque el Señor nos habló de unir la oración con el cumplimiento de la misión, de la gran comisión, el hacer discípulos que hagan a otros discípulos. Eso no lo teníamos en el inicio del ministerio de oración, pero hace unos 8 años el Señor nos habló de la importancia de unir la oración y el cumplimiento de la gran comisión. Y en eso hemos estado estos últimos años y han sido maravillosos. Nos han dado una nueva perspectiva del ministerio de oración, pero en sí del ministerio propiamente. Y esta etapa entonces tiene que ver con el movimiento de oración 24.7 y el cómo ese movimiento esté enfocado en el cumplimiento de la gran comisión, el orar y el ir por aquellos que no han sido alcanzados todavía. Y yo quiero empezar leyendo en Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, el verso 9 y 10. Dice la Escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es interesante que el Señor tiene preparadas cosas grandiosas para los que le aman, y yo sé que ustedes están en esa lista de los que aman al Señor. Y el texto dice que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, Él las tiene ya preparadas. No las va a preparar, ya las tiene preparadas. Pero surge la pregunta: ¿cómo puedo ver lo que no he visto todavía? ¿Cómo puedo oír lo que todavía no he oído? ¿Y cómo puedo entender lo que todavía no he entendido? En todos estos años yo he tenido que leer muchas veces la Escritura, muchas veces. El Señor me habló de leerla 4 veces al año y por muchos años yo desarrollé esa disciplina. Que en los últimos años entramos a una dinámica de estudio y ya no seguí con ese ritmo. Pero cada vez que yo leo la Escritura y veo más pasajes acerca de la oración, yo llego a una conclusión: solo sé que nada sé, que fue la conclusión de un antiguo filósofo. Solo sé que nada sé. Hay tanto en la Escritura por aprender en torno a la oración, que son apenas algunas lecciones que hemos aprendido a los pies de Jesús, pero seguiremos aprendiendo, porque en la escuela del Señor Jesús hay que aprender hasta el final, yo creo hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Y por eso surge la pregunta: ¿y cómo puedo entender, cómo puedo ver, cómo puedo oír lo que todavía no he entendido, oído, ni he visto? El verso 10 nos da la respuesta, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Y es el Espíritu Santo el que puede revelarnos la Escritura y revelar este propósito de oración a cada uno de nosotros. Y yo quiero orar pidiendo que el Señor nos dirija y que el Espíritu Santo tome absoluto control en el desarrollo de este seminario, que hoy tenemos la primera sección y seguiremos mañana y luego la próxima semana, y luego ya les avisaremos cuando concluimos. Entonces vamos a pedir que sea el Espíritu Santo, como dice bien aquí la Escritura, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Padre Celestial, esta noche que estamos dando inicio a este seminario, Movimiento de Oración 24.7, pedimos que sea el Espíritu Santo quien es el director de este propósito, que Él nos guíe paso a paso, momento tras momento, y que esta bendita palabra sea revelada a nuestros corazones, a nuestra mente, y que este propósito de oración, que es un propósito de tu corazón, sea claramente revelado a nosotros, a cada uno de los que estaremos en el desarrollo de este seminario. Aún nosotros que hemos caminado estos años pensando, orando y desarrollando este propósito, aún necesitamos que el Espíritu Santo siga guiándonos, siga revelándonos, siga mostrándonos estas verdades preciosas de la palabra de Dios. Por eso hoy entregamos esta noche el desarrollo de este seminario al Espíritu Santo, al bendito Consolador. Él sabe guiarnos perfectamente y correctamente. Él sabe enseñarnos. Él sabe mostrarnos aquello que todavía no hemos visto, y Él sabe también mostrarnos aquello que todavía no hemos oído y aquello que todavía no hemos entendido en torno a una vida de oración consistente. Por eso abrimos nuestra mente y nuestro corazón y nuestra voluntad para que sea el Espíritu Santo guiándonos en cada momento de este seminario, en cada instante sea el Espíritu Santo dirigiendo cada texto que vamos a leer, sea el Espíritu Santo mostrándonos esa palabra a nuestros corazones, y así podamos reafirmar claramente este propósito en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a pedirle a Rafael o a Idalí, que hay varias personas que no han podido entrar a la sala y están intentándolo, que encuentran bloqueada la sala, por favor, por el anfitrión. Si podemos solucionar ese problemita. Pastor, está habilitado en este momento para ingresar todo el tiempo. Ok, entonces que las personas vuelvan a intentarlo. Ok, ya les escribo. Adelante, Idalí, entonces, por favor. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a este tiempo que de seguro será una bendición. Buscamos que el propósito de Dios se cumpla y que todos podamos salir de este tiempo renovados, bendecidos, y que este movimiento de oración se pueda establecer en la iglesia y se sostenga como es el anhelo del corazón. Así como ustedes están orando, vamos ahí. Muy bien. Creo que la mayoría de ustedes tienen el manual Movimiento de Oración 24.7, y el manual está diseñado para llenar unos espacios que están libres, y a medida que vamos desarrollando el seminario, vamos a través de presentaciones, de diapositivas, a señalarles las palabras que ustedes deben escribir en los espacios que están libres. También el manual está diseñado para hacer un taller antes de cada tema.
Esperamos que, si no todos, la mayoría fueron enterados del taller número 1, que correspondía al tema número 1 que vamos a trabajar esta noche, hayan podido desarrollar el taller, pero al final de cada taller hay una pregunta relacionada con lecturas complementarias, que llamamos lecturas de refuerzo. Y cada capítulo al final, cada tema al final tiene unas lecturas de refuerzo. Y esas lecturas queremos que ustedes las hagan como parte del taller previo al desarrollar el tema. Para hoy teníamos 2 lecturas de 2 ejemplos de oración que estaban en la página 12 y la página 14. Y también, como dinámica del seminario, vamos a pedir la participación de algunos de ustedes. No van a poder participar todos, pero sí algunos que participen en el revisar el taller, y en algunos otros momentos vamos a pedir la participación de ustedes. Bueno, esta noche vamos a comenzar en la página 05 y 06, que tienen que ver con la introducción. Y vamos a considerar los 2 escritos iniciales para luego ir a salas pequeñas, en grupos pequeños. Vamos a ser distribuidos en grupos pequeños para que hagan la lectura de esas 2 páginas. Va a ser solo leer esas páginas, nada más, no van a reflexionar ni a preguntar, sino solamente leerlas. Pero en la página 05 tenemos el primer texto de Hechos 1:14, que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. El texto es mucho más largo, pero quiero enfatizar que el movimiento de oración proyecta no solo que algunos participen, sino que todos en la iglesia participen. Como dice este texto, que era la experiencia de la primera iglesia, todos estos perseveraban. Y por eso hemos puesto ese texto en la introducción, porque es uno de los propósitos principales, que la iglesia, toda la iglesia, pueda participar del movimiento de oración. Y todos estos perseveraban unánimes, dice el texto. No solo todos oraban, sino que todos perseveraban. Y creo que ese es un gran desafío, el llamado no solo a orar, sino a perseverar, a mantenerse, a sostenerse a través del tiempo. Y ese es un gran desafío que tenemos, y que el taller, a través del taller, vamos a enfatizar. Ustedes también saben que en los grandes e impactantes acontecimientos en la causa de Dios estuvieron precedidos por movimientos poderosos de oración. Cuando leemos los testimonios que hallamos en la Escritura de grandes manifestaciones del Señor y los testimonios en la historia de la iglesia, claramente llegamos a esta conclusión. Antes de esos grandes acontecimientos hubo personas orando. En algunos casos hubo pocas personas orando, pero perseveraron, se mantuvieron a través de días, de semanas, de meses y hasta de años. Y luego vinieron maravillas poderosas del Señor, manifestaciones extraordinarias. Y yo creo que esto es algo que va a seguir sucediendo a través de la historia de la iglesia. Si queremos ver una gran manifestación del Señor en nuestro medio, vamos a tener que disponernos a unirnos en oración y a pedir su intervención
de manera poderosa. Entonces mi esposa nos va a dar las instrucciones cómo vamos a ir a las salas pequeñas y allí vamos a hacer la lectura de la página 5 y 6, solamente la lectura nada más. Vamos a darle unos 10 minutos para que hagan la lectura de estas dos páginas y luego los retornamos a la sala principal y continuamos en el desarrollo del seminario. Bueno, entonces vamos a ir a las salas. En algunas salas, pues estoy apenas conociendo cómo están escritos los nombres de nuestros compañeros que nos van a apoyar. De pronto algunos no los encontré en medio de todos, bueno, ellos saben dónde están. Y si alguna sala por casualidad no tiene una persona que esté ahí monitoreándoles del grupo, uno de ustedes toma la vocería porque vamos a hacer la lectura de la página número 5. Entonces 5 y 6. Entonces vamos a ir a las salas y ya entonces les estaremos... Le den de entrada. Sí. Ustedes ahí en pantalla les va a salir un recuadro donde les dice ingresar. Tal vez algunos no lo han hecho, pero sencillamente usted ingresa y ahí ya entonces puede estar llegando a la sala. Entonces pueden ir y nosotros les damos un tiempito prudencial, luego los traemos de nuevo a la sala. ¿El recuadro dónde aparece arriba? Ahí sale en pantalla. Creo que ahí les va saliendo. Dice, entrar, sala 9. Ok, está bien, ahí dale entrar. Ay, no, aquí no ha salido nada. Tendría que esperar un momentico, de pronto es como la velocidad de su celular. Gracias. Manita linda, ¿no le ha salido? Andrés, Esperanza, Claudia, estudiante, Marlene. ¿Será que no me escucha?
Ese no lo puede apagar. Ya no le puede quitar. Ok. El volumen, que usted le olvidó quitarle el volumen. Manita Erlinda, Andrés, Marlene, Esperanza, se abren sus micrófonos y me cuentan por qué no han podido ingresar a la sala. Claudia. ¿De cuántos son esos que tienen? Sí, va a ser porque no. Andrés, estudiante y Esperanza, ustedes no han ido a la sala. Si abren el micrófono y me cuentan qué está pasando. Sí. Y mientras él sea el director, no va a perder vigencia, porque el Espíritu Santo sabe cómo dirigir los propósitos de Dios. Número 3, el activismo extremo que ha desplazado la oración, relegándola a lugares secundarios. Tenemos aquí un problema con la cámara y, sin embargo... ¿Nos escuchan? Sí, alguien que nos haga así. Ah, bueno. Ok, está bien. Vamos a seguir. Entonces, la tercera razón, el activismo extremo. Hay un riesgo siempre cuando nos llenamos de muchas actividades. El riesgo es que las actividades desplacen la presencia del Señor y la oración. Eso siempre será un riesgo que la iglesia va a tener que enfrentar. Y ustedes recuerdan lo que dice Apocalipsis 3:1, que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia de Apocalipsis era una iglesia que tenía nombre de que vivían, pero estaban muertos. ¿Por qué? Porque habían dejado de tener contacto con el Señor. Y cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener contacto con Él, perdemos la vitalidad y la fuerza. Ustedes saben que en esta época de pandemia ha sido muy difícil, y historias muy tristes hemos oído, y seguramente vamos a ir a seguir escuchando esas historias tristes de aquellos que han muerto y
y sus vidas se han desvanecido a raíz de los pulmones, de faltarles el aire. Muchos todavía están intubados en las clínicas, en los hospitales, y muchos han muerto, porque cuando nos falta el oxígeno perdemos la vitalidad y vamos a desfallecer y a morir. Y claro, aquí es en el ámbito espiritual, no en el ámbito físico. Cuando nos llenamos de demasiada actividad, que eso desplace la oración y la relegue a segundos términos, entonces vamos a quedar con el nombre de que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Y el punto número 4, la razón número 4, el alto porcentaje de creyentes que no están disfrutando la oración. Muchos creyentes no disfrutan la oración. Se les ha convertido en una pesada y difícil carga que tienen que llevar. Y yo me encontré con este texto de Job 27:10 que dice: ¿se deleitará en el Omnipotente? Es una pregunta, es un texto que tiene dos preguntas. Y la primera es: ¿se deleitarás en el Omnipotente? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta tan impresionante en el libro de Job. Y la segunda pregunta: ¿invocarás a Dios en todo tiempo? Y yo creo que estas dos preguntas nos examinan profundamente con relación a si estamos disfrutando la oración o se nos ha convertido en una carga muy pesada o en algo complicado, difícil. Hay algunos que casi caen en trauma psicológico cuando les hablamos de orar 1 hora o 2 horas o pasar una noche orando. Casi caen en trauma pensando en que es algo complicado y difícil porque no están disfrutando la oración. Y la razón número 5 es la pérdida de la disciplina de la oración continua en la iglesia. El Señor Jesús en San Lucas 18:1 dice la Escritura que Él refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. En la parábola de San Lucas 18, el Señor no solo quiso enfatizar la oración, sino la necesidad de orar siempre sin declinar. Y yo creo que esa sigue siendo la necesidad de mantener una disciplina de oración a través de los días, de las semanas, los meses y los años. Porque en estos años que hemos tenido que ir a muchos lugares, nos hemos encontrado con muchas personas que perdieron la disciplina de la oración en cierto momento. Dejaron de orar, dejaron de acercarse al Señor en oración, perdieron la vitalidad espiritual. Antes tenían una férrea disciplina de oración, pero en cierto momento la descuidaron y la perdieron. Y por eso esta es una de las razones que nos lleva a pensar en la necesidad de un movimiento de oración. La sexta razón: la vida de oración superficial y liviana de muchos creyentes. Algunos han llegado al extremo de hacer breves oraciones. Y el salmista David, el rey David, en el Salmo 27:4, él pidió esto, que siempre me ha impactado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Qué oración tan impresionante. Todos los días de mi vida. Ese era el pedido de David. Y vemos al leer los salmos que David desarrolló a pesar de sus dificultades, desarrolló una vida muy cercana al Señor, una vida de intimidad y de confianza con el Señor. Y él solicitaba, era su petición principal, estar en la casa del Señor no de vez en cuando, sino todos los días de su vida. Y él pedía esto para hacer dos cosas básicas, las demás las consideraba secundarias. Primero, para contemplar la hermosura del Señor. Es decir, David sabía el valor de centrar la oración en el Señor.
y la segunda para inquirir en su templo, que creo tiene que ver con la meditación en la palabra de Dios. Y hay muchos hijos de Dios que están llevando una vida muy sobre la superficie en lo relacionado con la oración. No profundizan en su vida de oración. La razón número 7, la frustración de no sostener un nivel diario de oración. Ustedes recuerdan la pregunta que el Señor les hizo a los discípulos. Bueno, se la hizo a Pedro, pero estaban los otros allí. San Mateo 26:40, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, ni siquiera una hora. Y esa pregunta es una pregunta que nos examina profundamente, porque la pregunta, no habéis podido velar conmigo una hora, ustedes saben bien que una hora ni siquiera es el 10% del tiempo total de un día de 24 horas. Entonces, si una hora no es ni el 10% del tiempo de un día, lo mínimo que debiéramos de orar es una hora, sería lo mínimo. Y lo máximo 24 horas, porque el día es de 24, no es de 25. Entonces, yo imagino a los discípulos con mucha frustración cuando el Señor los despierta, porque era un momento muy difícil que el Señor se aproximaba a la crucifixión y pidió que ellos lo acompañaran orando y se quedaron dormidos. Y yo creo que ellos se sintieron frustrados al no poder orar. Yo me he sentido frustrado cuando no puedo orar. Y yo sé, amado hermano, que usted también se siente frustrado cuando no puede orar. ¿Y saben por qué nos sentimos frustrados? Porque dejar de orar es dejar tener contacto con el Señor. Es dejar de tener cercanía con Él, intimidad con Él. Entonces, nunca nos vamos a sentir bien nosotros como hijos de Dios. No nos sentiremos bien cuando no podemos orar. Esa es la realidad. Y el Señor no quiere que estemos frustrados, ese no es su propósito, sino que podamos desarrollar una vida de intimidad con Él permanentemente, constantemente. Número 8, razón 8, la falta de compasión en el poco tiempo que se dedica a orar por la misión 1.8. La falta de compasión y el poco tiempo que estamos dedicando a orar por los no alcanzados es otra de las razones que nos señalan la necesidad de un movimiento muy consistente de oración, porque son millones y millones que no lo han conocido, y muchas de las oraciones del pueblo del Señor están centradas en las necesidades nuestras y no en aquellos que no le han conocido. Claro, eso lo vamos a enfatizar un poco más adelante en el desarrollo del seminario, pero yo creo que requerimos una restauración de la compasión por los no alcanzados y requerimos dedicar más tiempo a orar por el cumplimiento de la misión de hacer discípulos que hagan a otros discípulos. Razón número 9, la falta de personas entrenadas en la elaboración de perfiles concretos de oración. Bueno, no quiero hablarles mucho ahora de perfiles, pero lo vamos a hacer más adelante. Vamos a hablar de ese tema que casi no lo hemos trabajado, el tema perfiles de oración. No tenemos realmente perfiles elaborados para orar por una ciudad, para orar por una nación, por diferentes necesidades. Y más adelante vamos a enfocar esa necesidad de que hayan personas colaborando en hacer perfiles de oración y podamos tenerlos a mano para enfocar mejor nuestras oraciones. Y finalmente, número 10, en estas razones que hemos dado en la introducción, la realización de muchos eventos de oración y el poco interés en el desarrollar procesos. Sí, es una de las cosas que hemos observado en estos años, que nos fascinan los eventos, pero nos cuestan los procesos. Ustedes saben bien que Dios es un Dios de procesos. Podríamos dar muchos ejemplos aquí
de cómo Dios desarrolló grandes cosas, pero para ello requirió procesos, algunos de ellos procesos largos. Y en torno a la oración nosotros llegamos a un punto, inicialmente solo dábamos seminarios, pero llegamos a un punto en que el Señor nos habló, no pueden seguir solo haciendo eventos, tienen que seguir un proceso. Y por eso este primer seminario es el primer paso de un proceso que luego les vamos a contar, si más adelante les vamos a contar esta parte de lo que es el proceso para establecer y sostener un movimiento de oración a través del tiempo. Y para eso requerimos desarrollar un proceso. Y claro, los eventos son necesarios hacerlos, pero los eventos tienen que apuntar a desarrollar un proceso que nos dé solidez en la vida de oración permanente. Vamos a la página número 7. Y bueno, aquí seguimos teniendo problemas con la cámara, pero el audio está escuchándose bien. Entonces vamos a pedir a algunos de ustedes en la página 7 que nos van a participar a los que mencionemos en el desarrollo del taller, el primer taller, que está basado en Hechos 10, 1 al 9 y 44 al 48. Taller número 1. Bueno, entonces queremos pedirle a algunos de ustedes que nos lean qué escribió. Si por alguna razón no alcanzó a hacer el taller, nos dice y colocamos a otra persona. Entonces, vamos a preguntar a Alfredo y Claudia. Alfredo y Claudia, la primera pregunta, basado en el verso 1, solo tienen que leer lo que ustedes escribieron nada más, no necesitan hacer comentarios, solo leer lo que escribieron. ¿Quién era Cornelio según el verso número 1 del capítulo 10 de Hechos? Era un centurión. ¿Me escuchan? Era un centurión romano. Perfecto. O sea, Cornelio era un militar de los romanos. Muy bien. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. Era un comandante del ejército romano, dirigía a 100 o más soldados y hacía parte de la compañía llamada La Italiana, así se llamaba la compañía. Y como comandante del ejército romano tenía facultades administrativas y tácticas a la vez. Era muy ocupado Cornelio al ser comandante del ejército romano. Muy bien. Excelente. Vamos a pedir a Zoraida. Zoraida, la pregunta 2. ¿Qué características ve en la vida de Cornelio según el verso 2? Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Perfecto, Zoraida. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Quiero destacar, bueno, todas son para destacar porque el pasaje se refiere a un comandante del ejército romano que normalmente eran prepotentes, imponentes, y es sorprendente que este era piadoso, y es sorprendente que era temeroso de Dios con toda su casa, y que era generoso con el pueblo. Eso es sorprendente. Pero yo creo que lo que más nos sorprende es que oraba a Dios siempre. Es impresionante cómo Cornelio, con todas las responsabilidades como comandante del ejército romano, tenía, porque no era judío, era romano y comandante, cómo Cornelio desarrolló la disciplina de oración. No lo sabemos cómo la desarrolló. Lo cierto es que Cornelio oraba a Dios siempre. Cuando dice que oraba a Dios siempre, no era que dedicaba todo el tiempo a orar. El concepto aquí de orar a Dios siempre era que lo hacía todos los días, porque él tenía su trabajo.
pero a pesar de su trabajo, todos los días él estaba en la presencia del Señor. Justamente el pasaje de Hechos 10, dice que estaba en ayuno ese día. Estaba no solo orando, sino también ayunando. Muy bien. Vamos a pedirle a María Ruth Tobar. María Ruth, la pregunta 3. ¿Qué le mostró el Señor a Cornelio según los versos 3 al 5? Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él y le decía, Cornelio. Muy bien. ¿Algo más? Que lo llamaba, no alcancé a responder el resto. Está bien. Está bien, muy bien. Perfecto. Él recibe del Señor esa visión y recibe del Señor esta palabra. Dice, las limosnas han subido, las oraciones y las limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y sabe que a mí siempre me ha impresionado esa frase, porque a veces oramos y algunos me han dicho que sienten como si la oración se la llevara el viento o como si la oración se quedara en el techo y piensan que el Señor no han oído sus oraciones porque han orado por días o por semanas o por meses. Y queremos decirle que el Señor sí oye las oraciones. Él oye todas las oraciones. Solo que la respuesta llega en el tiempo de Él y a la manera que Él quiere hacerlo. Y por eso es que a mí me impresiona saber que las oraciones de Cornelio subieron a memoria delante de Dios. Y ustedes saben que Dios tiene una buena memoria. Muchas gigas de memoria tiene el Señor, todas las gigas diríamos, y él sabe todos los pedidos que le hemos hecho, solo que Él responde en su hora, en su tiempo y a su manera, que eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Amén. Y le indicó que enviara mensajeros a Jope para traer a Pedro. Eso fue lo otro que le dijo. Muy bien, vamos a la pregunta 4. Vamos a Redmi, que es la que hace del celular de Redmi. Bueno, no le tenemos el nombre. ¿Qué relación tiene este pasaje con un movimiento de oración? Según los versos 44 al 47, al relacionarlo con movimiento, ¿cómo sería esa relación? La relación es que, pues, cuando Pedro hablaba, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y oraban, los que oraban en discursos y ellos oraban también a todo momento, pienso yo. Muy así, bien. No sé, ¿aló? ¿Sí? Sí. Sí, No sí, sé si estoy en lo cierto. ¿Sí? No, sí, está bien porque la relación está relacionada con los efectos de la oración. Porque sí. El Señor en la casa de Cornelio fue la casa que el Señor eligió para dar inicio a la iglesia no judía, a la iglesia gentil. Y a mí siempre me ha impresionado saber que la casa que el Señor escogió fue la casa de un hombre que oraba a Dios siempre. ¿Y sabe qué nos dice esto? Que donde hay oración hay esperanza de que Dios se manifieste. Amén. En esta casa, en la casa de Cornelio, que oraba a Dios siempre, constantemente, diariamente, permanentemente, inalterablemente, cuando el Señor buscó una casa donde dar apertura a la iglesia no judía, a la iglesia gentil, y halló esa casa, fue la casa apropiada, la casa de un hombre que oraba a Dios siempre. Y yo creo que las casas donde hay oración, donde hay hombres y mujeres que oran,
niños que oran, jóvenes que oran, hombres y mujeres que oran, son casas bajo bendición. Y llega el momento en que el Señor se va a manifestar como se manifestó en la casa de Cornelio. Y saben ustedes, mis hermanos, que esa iglesia que comenzó en la casa de Cornelio, la iglesia no judía, la iglesia gentil, todavía permanece. Y nosotros somos parte de esa iglesia después de tantos años. Mire que las oraciones de Cornelio subieron a memoria de Dios y no fueron en vano, porque usted y yo pertenecemos a esa iglesia, que fuimos redimidos con la sangre de Cristo y ahora hacemos parte del pueblo de Dios. Qué interesante. Entonces, qué interesante relación hay entre ese acontecimiento de la manifestación poderosa del Espíritu Santo y las oraciones de Cornelio y el movimiento de oración en el día de hoy. Bueno, vamos con una última participación, un último participante. Sheila González. La número 5, que se relaciona con las lecturas de refuerzo. Haga la lectura de refuerzo que se encontraba en las páginas 12 y 14, al final de este tema, y escriba aspectos concretos y significativos que Dios le haya enseñado con base en esas lecturas. Bueno, hermano, muy buenas noches. Pues buenas noches. En concreto, pues de todas las dos, yo leí las dos que tenían un mismo propósito. La oración es la única alternativa y el único instrumento que Dios, por medio de Dios, hace su propósito, ¿no? Y cumplir su propósito. Como lo vimos en la primera historia, ¿cierto? Muchos se piensan que por muchas actividades y que, digamos, estaban buscando, digamos, por qué había disminuido muchos de los participantes en la iglesia, en la congregación, pero ahí al final nos muestra que fue el poder de la oración que impulsó, pues, que todas las personas llegaran a esta iglesia, y también con el caso del hombre, ¿cierto? De la segunda lectura, que es como este hombre, ¿cierto? De oración, también logra conquistar muchas regiones y naciones a través de la oración. O sea que, en pocas palabras, hermanos, la oración es necesaria para recibir bendiciones y poder de Dios. O sea, en mí esa es como la conclusión final que me dan las dos lecturas. Es la oración la única para poder recibir bendiciones y poder de Dios. Amén. Perfecto, gracias por esas apreciaciones de estas dos lecturas. Como usted hacía mención, las dos lecturas, los testimonios son muy similares porque tienen que ver con lugares donde el Señor se manifestó, y la primera lectura hablaba de una iglesia que comenzó a experimentar una obra poderosa de Dios, y esa iglesia que estaba en crisis, porque era una iglesia en crisis, y una hermana que se trasladó allí invitó a unos pocos hermanos a orar bajo la cobertura pastoral, como siempre debe ser. Y lo interesante es que dice la lectura que los cines y salones de baile fueron casi abandonados, y el avivamiento nacido de lo alto se extendió por toda la región. Qué testimonio impresionante, porque esta hermana comenzó con unas pocas personas, pero luego se unieron otros y otros y otros, hasta que fue un gran movimiento, ¿no? Y la segunda lectura fue una investigación que hizo un pastor conocido, hacía su doctorado en los Estados Unidos, y él descubrió que en una región de Estados Unidos habían salido muchos pastores y misioneros de esa región, y él pensó que había sido algún método así especial. Investigó para encontrar el método y aplicarlo, pero cuando investigó se dio cuenta que, o le informaron que no era un método. El resultado de todo eso que había pasado allí era efecto de las oraciones de un hombre de oración. Puede ser una mujer de oración, igual. Y este hombre se propuso con sus oraciones cambiar la condición de su región,
y la condición fue cambiada, la iglesia fue avivada, un gran movimiento vino y misioneros y pastores salieron de esa región. Efectos poderosos de la oración. Muy bien. Vamos a considerar ahora en la página 8, significado y naturaleza de un movimiento, pero quiero que pensemos un poquito en el sentido literal de movimiento. Y movimiento tiene varios significados. Uno de ellos es cambio de posición de cualquier elemento en el espacio, movilidad, acción, avance, dinamismo. Tiene que ver con movimiento. Y ustedes saben bien que Dios facultó a su creación con la capacidad y facilidad del movimiento. Es algo maravilloso que lo disfrutamos a diario. Y aún nosotros mismos tenemos esa facultad de movernos. Y cuando hablamos de la naturaleza de un movimiento, nos referimos a la esencia y a la propiedad o características del movimiento en sí. Y bueno, aquí tenemos una pequeña dificultad, que teníamos una presentación. ¿Sí? Bueno, la vamos a proyectar a ver si no se nos trastorna aquí la imagen, que hemos tenido problemas hoy. Ustedes van a observar una presentación breve y quiero que la relacionen con la definición literal de movimiento. ¿Qué características pueden observar en esta presentación? Quisiera escuchar a algunos de ustedes que den sus opiniones. ¿Qué características observaron en esta presentación relacionado con movimiento, en el sentido literal de movimiento, por ahora? Puede abrir su micrófono y decir. El desprendimiento de nieve producido por una sola persona. Es interesante esa observación. Una sola persona genera toda una avalancha, pudiéramos decir. Fernando. Fernando.
de cómo un movimiento pequeño se va multiplicando y puede llegar a mover todas las masas que quieran, que supuestamente, o no supuestamente, es la gran misión que tenemos. Correcto. Muy, muy importante esa observación. Normalmente los movimientos inician pequeños, pero van aumentando y creciendo hasta llegar a ser tan poderosos que no se pueden detener, ¿no? Bien, muy buenas observaciones. ¿Alguien más quiere? Yo. María Claudia. Bueno, María Claudia, sí. Y gracias. Es que cuando empecé a ver el video, lo primero que vi una transformación. Y es una transformación en el medio ambiente, pero también es una transformación personal. Y creo que cuando hacemos esto, estamos buscando transformar nuestra mente para poder transformar nuestros actos. Entonces ahí hay un tema muy, o sea, me llegaba cómo se puede transformar el entorno, pero en la medida en que yo puedo ser parte de esa transformación. Pero iniciando en la personal, o sea, desde mí. Correcto. Es una observación muy interesante porque se ve como característica, sí hubo una transformación, pero esa parte que empieza en nosotros. Muy bien. Obed, ¿quería decir algo? Un movimiento produce cambio. Un movimiento produce cambio. Vieron que a medida que la avalancha tomaba fuerza e iba arrasando, trascendiendo y cambiando las cosas, ¿no? Pues en lo físico, que es lo que vamos a aplicar luego y a considerar espiritualmente. Vamos a pedir 2 personas más Yo quisiera opinar algo. Claro que sí. Por ejemplo, cuando inicia el video, inicia cayendo unas pequeñas partículas de nieve, pero con perseverancia hasta lograr formar esos bloques de hielo que cubrió totalmente la montaña, y lo cual también hizo que eso finalmente pudiera el alpinista allí deslizarse. Aunque él cuando hizo eso, pues también ejerció otra cosa que ya comentaron los otros hermanos, pero es como algo pequeño, no, digámoslo, puede empezar algo pequeño pero perseverante o constante, puede llegar a formar grandes, bueno, en este caso grandes masas, ¿no? Por así decirlo. Es cierto, muy, muy, muy cierto. Y se ha evidenciado ya trayéndolo al ámbito espiritual que grandes movimientos espirituales comenzaron y tuvimos el ejemplo en la lectura. Vieron que en las 2 lecturas los ejemplos fueron claros, que los que oraron fueron un grupo muy pequeño, pero los efectos fueron trascendentes, poderosos, ¿no? Interesante. ¿Alguien más y cerramos la participación? Yo quisiera hacer una pequeña... Diego, ¿quién está hablando? ¿Sí? Diego. Sí, hermana, tranquila, no te preocupes. No, quería mencionar solamente que me llamó la atención en el movimiento, la imagen, no sé si era a través de un domo, qué sé yo, el cambio de perspectiva, ¿no? Concatenándolo directamente con la oración. Cuando uno no ora, ve uno el caos, no le ve salida, no ve la luz. Pero cuando ingresamos en el movimiento, en una comunión, en un ámbito de oración y en esa conexión con Dios a través de la oración, ya la perspectiva de uno cambia. Así como la imagen fue cambiando, pudimos ver todas las montañas desde diferentes perspectivas, con diferentes prismas. Asimismo es con la oración, ¿no? Eso quería... Es cierto. Anotar. Muy bien. Diego, es completamente cierto. Cuando oramos cambia la perspectiva. Finalizamos entonces con Daniel. Sí, yo quería hacer el aporte de lo siguiente, ¿no? Pudimos observar que todo empezó como un movimiento muy pequeño. Y al final del video se ve toda la masa que eso al principio generó. Toda la avalancha cayendo sobre los pinos, sobre la montaña, de una manera, digamos, muy poderosa. Pero lo importante que yo logro ver acá es que eso al principio, eso que generó todo ese movimiento,
estuvo, valga la redundancia, en movimiento, no estuvo quieto. O sea, que llevándolo pues a lo que es la oración, lo importante es empezar, es estar en movimiento con esa certeza de que ese pequeño movimiento tendrá un resultado final. Así es. Es cierto, esa última frase que Daniel dice, habrá un resultado final. Y siempre que nos mantengamos en oración debemos pensar en eso, en los efectos, en lo que Dios va a hacer con esas oraciones. Van a tener como las oraciones de Cornelio, que llegaron a su presencia y los efectos fueron poderosos. Muy bien. En la página 9, hay unos espacios libres que ustedes van a empezar a llenar en sus manuales y tienen que ver con la naturaleza de movimiento. No puede permanecer estático, ¿no? El movimiento como parte de su naturaleza. Pueden escribir en su manual la palabra estático. La segunda característica, no puede ser centralizado. La tercera característica, no puede ser planificado. Como vieron en la presentación, el que estaba esquiando estaba haciendo su deporte, pero no tenía planificado, pero se fue creando el movimiento, ¿no? No puede ser controlado. Y número 5, avanza sin estructuras. Y bueno, en lo que es estructuras, sí, más adelante yo quiero referirme un poquito a las estructuras, que en cierto momento son necesarias, pero cuando nos estructuramos tanto podemos impedir que el movimiento avance, ¿no? Muchos movimientos se detuvieron porque se estructuraron mucho. Ese es el riesgo. Sí, tiene que haber organización, pero tiene que ser lo más sencillo posible. Y número 6, causa transformación, que ya ustedes la mencionaron. Y 7, rompe toda barrera. Además, ustedes mencionaron esta noche unas características muy interesantes, complementarias a estas. Ahora sí, entonces, vamos a considerar qué es el movimiento de oración. Ya analizamos un poquito el término movimiento en sentido general con el ejemplo que dimos. Ahora pensemos qué es el movimiento de oración y vamos a dar algunas definiciones. Sé que hay muchas otras, pero por lo menos estas. Número 1, el movimiento de oración es un propósito del corazón de Dios para su pueblo, el cual trae una nueva perspectiva de la vida de oración. Es un propósito del corazón de Dios. Escriban en sus manuales, propósito. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Muy bien. Definitivamente, según este texto, es un privilegio la oración, que el Señor nos traiga hacia Él, porque es iniciativa de Él. A veces pensamos que el orar es iniciativa nuestra, pero nos vamos a encontrar en las Escrituras que la oración, en realidad podemos orar por iniciativa de Dios. Y lo mencionaron en las características del movimiento, y aquí tenemos que recordar esa mención que hicieron, que cuando nos acercamos al Señor y nos mantenemos cerca de Él, nuestra perspectiva definitivamente cambia. La perspectiva de la vida espiritual y la perspectiva en todas las demás áreas. Porque estar cerca de Él, eso nos cambia completamente la vida. Es el privilegio más grande de todos. No hay ni habrá otro privilegio mayor que estar cerca del creador y sustentador de este magno universo tan grande, que esta mente tan pequeñita ni siquiera, ustedes saben todo lo que han invertido para enviar ese aparatico allá a Marte,
y millones, solo para tratar de saber si es que hubo vida en Marte, pero hermano del Señor conoce todo el magno universo, millones de galaxias, y Él la sostiene con el poder de su palabra. Amén. Él es el creador y sustentador de todo. Y tener el privilegio de ser invitados por Él y de acercarnos a Él, mire, eso es extraordinario, extraordinario. Y ustedes saben que Dios es todopoderoso y en realidad no necesita de nuestras oraciones para obrar en esta tierra. Esa es la realidad. Porque si Él es el creador de todo este universo y lo sustenta, Él puede hacer cualquier cosa en esta tierra o en el magno universo, sin que usted y yo participemos. Pero lo que nos sorprende es que según su palabra y su misericordia, Él ha diseñado la oración como un medio de relación y acercamiento a Él, y ha determinado obrar en esta tierra en respuesta a la oración de su pueblo, permitiéndonos participar del desarrollo de sus propósitos en el cumplimiento de su misión. Eso me asombra, saber eso, que un Dios tan grande, tan inmenso, que realmente no necesita de mis oraciones. Sin embargo, Él es tan misericordioso que diseñó la oración para que estuviésemos cerca de Él y participáramos en el desarrollo de sus propósitos a través de la oración. Es maravilloso. Número 2, el movimiento de oración es salir del letargo y adormecimiento espiritual a una vida dinámica y activa en la búsqueda intencional de Dios. En primer libro de Samuel 2:27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto y en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este pasaje que mi esposa acaba de leer es el ejemplo de cómo los sacerdotes llegaron a una etapa de adormecimiento espiritual, porque los sacerdotes eran los elegidos por el Señor para dirigir la vida espiritual del pueblo, eran los encargados oficialmente. Saben ustedes que los sacerdotes provinieron de la familia de Aarón, esa fue la familia sacerdotal. Y la Biblia hace una clara diferencia entre los sacerdotes y los levitas, porque aunque los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, sin embargo la familia sacerdotal fue la familia de Aarón, que luego se multiplicó y llegaron a ser muchos sacerdotes. Y los levitas eran los auxiliares de los sacerdotes, los que colaboraban en el desarrollo del ministerio. Pero en la época de Elí, se habían descuidado tanto que los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, estaban llevando una vida perversa completamente, a tal punto que el Señor dijo: ya no resisto más, no aguanto más. Es decir, que hay el riesgo, ese siempre será un riesgo, de el adormecimiento espiritual, de caer en el adormecimiento y perder la vitalidad espiritual, como Elí y sus hijos la perdieron a tal punto. Bueno, creo que venía desde antes seguramente, a tal punto que Dios les dice: yo había decidido que ustedes permanecieran en el sacerdocio, pero ya no resisto más, ya tengo que cortarles aquí. Y Dios anunció diciendo: yo me suscitaré un nuevo sacerdote, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma.
porque Dios ya no resistió más un sacerdocio en el letargo espiritual, en el adormecimiento espiritual. Y por eso, cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de salir de ese letargo, de ese adormecimiento, porque adormecimiento es no estar ni bien dormido ni despierto, entre dormido y despierto. Y ustedes saben que el Señor no resiste ese término medio. Él dijo o frío o caliente, pero no acepta término medio. Es impresionante, eso lo vemos claramente en la Escritura. Y en el ámbito de la oración, naturalmente Él quiere una vida fervorosa en Él. Número 3, el movimiento de oración es una motivación de orar fervientemente que trae el Espíritu Santo, impulsando a la iglesia a enfocarse en dos propósitos centrales que se mencionan en varios pasajes, pero también en Hechos 4:31 están mencionados estos dos propósitos centrales. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El primer propósito central de la vida cristiana y de la vida de oración es desarrollar una vida de intimidad con Dios. Ese es el propósito central. Todo lo demás es secundario. Y por eso el texto dice, cuando hubieron orado, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos vida de intimidad. La iglesia, la primera iglesia que algunos le llaman iglesia primitiva, no me gusta utilizar ese término porque me suena muy de primitivo, de edad de piedra por allá, edad muy antiguo. Y yo me refiero a la primera iglesia, la iglesia de los hechos. Algunos le llaman la iglesia apostólica porque fue dirigida por los apóstoles. Pero la primera iglesia fue una iglesia que desarrolló vida de intimidad con Dios y vida llena del Espíritu Santo. Y eso es lo más grandioso que nos ha podido pasar, el privilegio de poder tener y desarrollar una vida de intimidad. Eso es lo central. Pero número 2, el segundo propósito central es cumplir la misión de hacer discípulos. Y eso está expresado en el texto cuando dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que una vida fortalecida en la intimidad con Dios es para luego salir a ser discípulos que hagan a otros discípulos. Eso le va a dar mayor sentido a la vida de oración. Por eso el Señor nos habló 8 años atrás, 10 años atrás, y nos dijo, tienen que unir la oración con el cumplimiento de la Gran Comisión. Y hay un sentido impresionante basado en la palabra de Dios. Número 4, el movimiento de oración es un llamado a orar por la transformación de las ciudades y naciones. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Me gusta mucho el término del Salmo 86:9. Todas las naciones que hiciste son de Él, vendrán y adorarán delante de ti. Este es el corazón del Señor en torno a las naciones. Que todas, no algunas, que todas vengan y adoren delante del Señor y glorifiquen su nombre. Y cuando sabemos la situación difícil de llevar la palabra del Señor a las naciones, y naciones llenas de tantas creencias paganas, uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que esto que dice el Salmo se cumpla? Sí es posible, y sí es posible si nosotros nos unimos a orar y a cumplir la misión. El asunto es que la iglesia necesita despertar a un movimiento de oración y a un movimiento de discípulos que hagan a otros discípulos y esos a otros y esos a otros hasta que ciudades y naciones sean impactadas
poderosamente, porque aquí el término es todas las naciones, no algunas. Miren que el texto dice todas, y todas son todas. 240, 250, bueno, a veces dependiendo las estadísticas, pero son entre 240, 250 naciones, todas, sin excepción alguna, las pequeñas, medianas y grandes, que vengan y adoren al Señor, y esto será posible si nos unimos en un gran movimiento de oración. Número 5, el movimiento de oración es una dependencia de Dios que empodera para lograr el avance y desarrollo de la iglesia. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En estos 4 versículos del Evangelio de Juan 15, 4 al 7, se repite 7 veces la palabra permanecer. El Señor la expresó 7 veces. Y la expresó: si no permanecieres en mí, y especialmente el texto que dice, y el que, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa frase quiero enfatizarla: separados de mí nada podéis hacer. Yo creo que la mejor manera para ser empoderados y cumplir la misión es manteniéndonos en una dependencia constante del Señor. Por eso cuando hablamos de movimiento de oración estamos hablando de depender de Él, permanecer en Él, depender 100% de Él. Así seremos empoderados con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, para que sea efectiva el cumplimiento de la misión y podamos dar el fruto para el cual fuimos salvados y fuimos llamados. Porque Él nos salvó, nos llamó y nos salvó, y lo hizo con un propósito: que fuésemos testigos de su gracia y de su poder a las naciones de la tierra. Es importante eso. Y por eso la oración no puede ser secundaria, es principal. Número 6, el movimiento de oración es un llamado a seguir la unidad del Espíritu en oración para pedir la intervención sobrenatural del Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, con prontitud, guardar la unidad del Espíritu. Y esta unidad del Espíritu en oración solo es posible con la intervención del Señor. Mire cómo en este seminario estamos participando de diferentes lugares, diferentes iglesias, aún los hermanos que están en Estados Unidos, y tenemos también un participante de Escocia, por allá está como ya a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, nuestro hermano, y allá está participando, porque es posible unirnos. Yo creo que es posible unirnos sin afectar nuestra organización como iglesia local y denominacional, quienes pertenecen a una denominación. Es posible unirnos en 2 cosas: en la oración y en el cumplimiento de la Gran Comisión. Hace unos años, en algún lugar de la Mancha de Colombia, dice un pastor amigo, en algún lugar de la Mancha, en una ciudad donde pastoreábamos, yo recibí una llamada y me pidieron una cita. Por 3 días me llamaron para pedirme en oración.
Y al tercer día la persona me pidió una cita en la oficina y yo le dije que sí. Pero cuando yo colgué el teléfono, inmediatamente pensé, ¿y quién será? Porque yo no conocía a la persona. Y me empecé a preocupar. Y yo estuve en la puerta del templo que daba hacia una avenida de la ciudad donde vivíamos. Y él me dijo, si no llego a las 8 de la mañana, no me espere porque no puedo llegar. Y eso me preocupó más. Porque dice, si no puedo llegar, será alguien que tiene problemas, pensé yo. Bueno, lo cierto es que justo a las 8 vi a un hombre al frente que se acercaba y ahí me preocupé mucho más. Y lo hice ingresar rápidamente, le avisé a mi esposa, fuimos al fondo del templo, a unas aulas, y la charla empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Y tuve ese día, la persona era un terrorista y él conocía mejor la iglesia de lo que yo la conocía. Sabía el nombre de las denominaciones, sabía el nombre de los pastores, sabían las características de las iglesias. Y este hombre me dijo, ya en la tarde me dijo, ustedes en Colombia son muchos los cristianos que hay en Colombia, me dijo él, pero cada iglesia va por su lado. Me dijo él, si ustedes se unieran, podrían tener hasta presidente cristiano en esta nación, pero cada iglesia va por su lado. Y claro, este hombre tenía razón, aunque era un terrorista. Bueno, esa tarde él hizo la oración de entregar su vida a Cristo. A los 2 años me llamó que había logrado llegar a un consulado y estaba en conversaciones, en diálogos oficiales de reconciliación y de paz, y seguía leyendo el Nuevo Testamento que yo le había regalado y seguía dispuesto a seguir al Señor Jesús, porque él era un ateo acérrimo y a partir de ese día él cambió su concepto y su corazón. Y ya nunca más volvimos a saber, pero este hombre dijo una verdad: somos muchísimos en Colombia, pero qué difícil ponernos de acuerdo para orar. Mire, si lográramos unirnos 500 o 1000 o 2000 o 3000 o 100,000 orando en Colombia, en el norte, en el sur, en el oriente y el occidente, cosas grandes sucederían. Y por eso el movimiento de oración apunta que es un llamado a seguir la unidad del Espíritu, porque tiene que ser la unidad del Espíritu, no puede ser intereses personales o tiene que ser un asunto del Espíritu Santo, pero es posible ser unidos por el Espíritu Santo. Número 7, es un desafío, el movimiento de oración es un desafío a orar 24/7 sin interrupción, incorporando y movilizando a toda la iglesia del Señor. Yo creo en esa posibilidad. Isaías 62. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Mire, mis hermanos, yo creo que esto es posible. Yo recuerdo 24 años atrás, visité la iglesia, la primera iglesia que estableció la oración 24/7. Era una iglesia de un pueblo en zona roja, bien roja, lo más roja posible. Y me invitaron a dar un seminario de 4 días sobre la oración. Y allí era riesgoso entrar, se podía entrar y de pronto no salir, porque era una zona de guerra, de aviones, de combates, en un lugar de Colombia. Y yo ingresé, porque en ese entonces yo ingresé a muchos lugares, recorrí gran parte de Colombia y estuve 4 días, pero en esos 4 días vi la iglesia orando
todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche. Cada hora ingresaba un monitor con un grupo de intercesores y tenían un reloj en la pared, un reloj grande que decía hora 1, hora 2, se oía la voz y retumbaba en todo el templo. Y permanecían orando día y noche. Una noche, la primera noche, un ruido muy fuerte me despertó a las 2 de la mañana y yo pensé que era un avión de guerra que llegaba y estuve buscando, yo entre dormido buscaba algún sitio donde protegerme, pero no era un avión, eran los intercesores del turno 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, que estaban orando. Yo creo que es posible que llegue el día en que oremos todo el día y toda la noche a través de turnos. Amén. Es posible que nos pongamos de acuerdo en las ciudades y que cada hora del día y cada hora de la noche haya gente orando, como dice Isaías. En los muros pusieron guardas y vigilaban el muro todo el día y toda la noche, dice este texto. Número 8. El movimiento de oración es la restauración del altar de oración a nivel personal y corporativo, trayendo una nueva dinámica espiritual a la iglesia. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías arregla el altar. ¿Y por qué estaba arruinado? Porque Israel se había ido tras Baal, un ídolo abominable, y habían 450 profetas de Baal, y los profetas del Señor habían sido asesinados en su mayoría. Quedaba Elías y otros profetas más que fueron guardados. Y hubo un desafío impresionante, pero lo que yo quiero aquí resaltar es que Elías restauró el altar que estaba arruinado, estaba en ruinas, y lo restaura, y desciende fuego del cielo y consume todo. Y fue una manifestación poderosa de Dios. El altar, cuando el altar es restaurado, Dios se va a manifestar y va a traer transformación. Ese día Dios se manifestó en medio de un pueblo que le había dado la espalda y estaba adorando a un ídolo abominable, y habían dejado el altar del Señor, pero ese día fue restaurado el altar en la cumbre del Monte Carmelo. Yo creo que el movimiento de oración es la restauración de los altares. No sé cómo está su altar, si hay cenizas, que es el recuerdo de que hubo fuego, pero ya no lo hay. Si no hay leña, que avive el fuego, sea como sea. Yo creo que esta restauración es personal, pero también es congregacional. Una iglesia puede restaurar el altar de oración. Una persona, una familia, una ciudad, una nación puede restaurar el altar de oración. Número 9, el movimiento de oración es un llamado a renovar la santidad en la vida personal y en la iglesia. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y yo creo que hemos llegado a un punto en que no podemos estar en un término medio, ya lo dijimos. Y la santidad, ustedes saben que la santidad es una exigencia del Señor, un mandamiento del Señor. Alguien escribió un libro titulado El Mandamiento Olvidado, refiriéndose a la santidad del Señor, porque es uno de los temas que ya no se predica, la santidad. Hoy se predican muchos temas, pero casi no se predica de santidad. Yo mismo años atrás tuve que revisar mis mensajes y me di cuenta que no estaba predicando de santidad. Y cuando hablamos de movimiento de oración tenemos que hablar de la santidad, y Dios no va a bajar el estándar de santidad. Así las leyes de nuestros países las rebajen, Dios no va a rebajar el estándar de santidad. Él mantendrá el estándar de santidad trazado en su palabra, y es el que nosotros tenemos que seguir. Dios es santo
y nos ha llamado a que seamos santos. Y el movimiento de oración está estrechamente ligado con la renovación de la santidad en la vida personal y en la iglesia. Ese estándar Dios no lo va a rebajar. Ese se mantendrá hasta siempre, hasta siempre. Dios es santo y nos llama a la santidad. Y finalmente, número 10, el movimiento de oración es una dinámica de oración que trae el Espíritu Santo. No es un evento esporádico o pasajero, es una dinámica constante. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y a partir de ahí, de Hechos 2, vemos que vino el Espíritu Santo y permaneció y permanece el Espíritu todavía en medio de su pueblo. Y esto nos garantiza que es posible un movimiento de oración dirigido por el Espíritu Santo, un movimiento que mantenga una dinámica de oración constante en la vida personal y en la iglesia. Hay esperanza porque es el Espíritu Santo, porque no dependemos de asuntos humanos, sino de la gracia y el poder del Espíritu Santo, que desde Hechos 2, a partir de ese momento, Él vino para quedarse. En el Antiguo Testamento venía muy repentinamente y Él se retornaba, pero a partir de Hechos 2, porque el Señor Jesús ya había muerto en la cruz y había resucitado, había ascendido y había sido prometido, y Él vino para quedarse y se quedó y sigue con nosotros hasta que la iglesia sea levantada. Y eso es maravilloso. Por eso, amados hermanos, tenemos la certeza de un movimiento de oración es posible en cualquier lugar de nuestras ciudades y en cualquier nación. Padre Celestial, tenemos esta certeza en nuestro corazón, que es posible un movimiento de oración donde nos unamos los pastores, las iglesias, donde nos unamos para orar y pedir tu intervención y nos unamos para cumplir la misión. Es posible, Señor, ver en nuestra querida nación de Colombia un avivamiento, un movimiento, un despertamiento del Espíritu Santo en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Un movimiento de oración en nuestra querida capital, en Bogotá, Señor amado, en Cali, en Medellín, en todas las 32 capitales de departamentos, en los municipios, en los pueblos, en los caseríos, en las veredas, allí donde hay violencia, allí donde hay narcotráfico, donde hay violencia y todo esto que ha estado pasando. Señor, es posible que eso cese y venga un despertamiento espiritual, una conversión, una transformación, un gran movimiento que cubra toda nuestra nación, un movimiento que avanza poderosamente a través del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amados hermanos, antes de despedirlos, antes de que concluyamos este primer tema, queremos pedir a unas 3 o 4 personas en forma muy breve, por favor, muy breve y muy concreto, nos digan qué le enseñó el Señor esta noche. Porque la Biblia dice que el Señor es el que enseña, nosotros apenas somos unos instrumentos nada más, pero es el Señor el que nos enseña. Y quisiera que usted ojalá utilice el término "el Señor me enseñó esto", porque a veces decimos "el Señor nos enseñó", pero no sabemos qué le enseñó a las otras personas. A ver si algunos quisieran voluntariamente decirnos qué le enseñó el Señor esta noche, así un punto breve,
en forma breve compartirnos algo que el Señor le haya enseñado esta noche. Abra su micrófono y nos dice. El Señor me enseñó a mí que hoy, que no soy yo quien lo busco a Él para orar, sino que es Él quien me busca a mí. Amén. 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 Muy bien, gracias. ¿Alguien más? El Señor me enseñó en esta noche a continuar orando fervientemente, porque eso es lo que nos permite cada día crecer y seguir creciendo en esa oración. Amén. Amén. Juan Muchas Carlos. gracias, Juan Carlos. Luz Ángela. Me ha enseñado el Señor esta noche a cumplir la misión a través de la oración. Amén. Amén. ¿Alguien más? El Señor nos Señor enseñó a nosotros, ¿Quién es? Ajá. Claudia y Alfredo. Sí, listo. El Señor nos enseñó esta noche que Él diseñó la oración para que participáramos en sus propósitos. Amén. 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 ¿Quién iba a hablar? El Señor me enseñó esta noche a orar por la transformación de las ciudades, los pueblos y los países. Amén. Amén. Qué bonito. Muy bien. Qué bueno. Excelente. Dos personas más. ¿Sí? Pastora, que debemos seguir, sí, que debemos seguir orando por la restauración de la iglesia. Amén. Sí, así es, mi hermano Pedro. Amén. Amén. Y una persona más y cerramos este momento. El Señor me enseñó a mí que debemos no solamente, o sea, la oración es dejarlo a Él en primer lugar, porque si le damos el lugar que Él tiene ganado, vamos a ser más bendecidos, vamos a estar más en comunión con Él. Amén. Muchísimas gracias igual por la participación de cada uno de ustedes. Excelente. Hemos llegado así al final de nuestra enseñanza el día de hoy, pero vamos a dejar entonces, mi esposa les va a dejar la tarea. Cada día tienen tareita. Mañana o esta noche ustedes van a desarrollar el taller número 2, que está basado en segundo libro de Crónicas 28, 1 al 27, en la página 15 y 16, y la lectura complementaria que está en la página 20 a la página 22. Pueden desarrollarlo esta noche, en la madrugada o en el transcurso del día. Y nos encontraremos mediante el Señor mañana a las 7 de la noche o un poquito antes de las 7 mejor. Así que despidámonos, démonos el abracito de distancia. Muchísimas gracias, muy amables. Que duerman, que Gracias. Muchas Amén. gracias. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Dios bendiga. Dios le bendiga a todos. Esto ha sido lo mejor de esta semana.